pero yo soy cristiano y ayuno y oro. Sí, pero usted traspasó la palabra. Y acuérdese que Dios nos perdona, pero la consecuencia no queda. David, que tenía el corazón conforme a Dios, cuando traspasó la palabra, no le fue bien. Porque Dios no hace acepción de personas. No es que tú eres la niña de mis ojos. No, si usted la hizo, usted la paga. Porque Dios es un Dios justo. Y si Dios no lo hacía con David, iban a decir, pues tiene caritismo, qué bien, de carita, como dicen los muchachos. Entonces Dios dice, no, Él lo hizo, va a pagar también. Usted y yo lo hacemos, vamos a pagar también. Entonces, cuando esta palabra, usted y yo la traspasamos, nos vienen consecuencias fuertes. Proverbio capítulo 26, versículo 2. Amén. La palabra de Dios va a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Gracias, soberano eterno. A ti te adoramos, amado, a ti te glorificamos. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Yo me deposito en tus manos, Señor. Usted conoce mi condición, amado eterno. Pero yo quiero que usted me quite a mí, se ponga a usted. Para que sea usted ministrando a su pueblo, Dios mío. Te pido, Señor, que traiga una palabra, Dios mío, que vaya renovando la mente y los corazones. Te pido, soberano eterno, una palabra, Dios mío, de restauración, de cambio. Una palabra de empuje. Espíritu Santo de Dios, paséate de una manera sobrenatural. Y a usted le vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Rompiendo maldiciones. Alabado sea el nombre de Jehová. Rompiendo maldiciones. Maldición es maldecir. O sea, esta palabra se compone de dos. Maldecir. Cuando nosotros maldecimos es cuando decimos algo mal de alguien o le deseamos un mal a alguien. Esta palabra que le deseamos mal viene con una fuerza negativa hacia esa persona. Por eso es que el Señor le dice a Abraham, yo voy a maldecir a los que te maldicen y a los que te bendicen los voy a bendecir. Porque Dios sabía el contenido que tenía la maldición. Ahora bien, el ser humano está compuesto de dos maneras. O vive bajo bendición o vive bajo maldición. No hay un intermedio. Hay personas que maldiciones lo persiguen y hay otros que lo persiguen la bendición. De nuestro padre, nosotros hemos heredado los genes, algunas actitudes, algunas conductas, habilidades, pero también heredamos las bendiciones y las maldiciones. Si usted nació en un hogar X, usted no pidió, le tocó. Todo lo que está en ese hogar, sea positivo o sea negativo, a usted le tocó. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que muchas veces venimos de hogares con problemas. Y usted dice, no, pero yo acepté a Cristo. Pero dice la palabra que hay maldiciones que llegan hasta la tercera y cuarta generación. Podemos ver el caso de Jesse. Jesse dice la palabra que desobedeció a Dios. Habló una mentira. Fue donde Naamán a buscar unos vestidos a base de mentira. Cuando llega donde Eliseo le dijo que la lepra que tenía Naamán le iba a caer a Eliseo y a su descendencia. Tenían los hijos, nietos, bisnietos de Jesse la culpa de lo que hizo Jesse. No tenía la culpa. Y hay veces que usted y yo no tenemos culpa de lo que hizo mi abuelo, mi papá, mi tatarabuelo, pero me tocó. Los hijos de Jesse, los nietos o bisnietos, lamentablemente esta maldición de lepra le iba a seguir porque el profeta Eliseo se lo dijo. Entonces ahí hay una maldición generacional que hay que quebrantar. La Biblia dice que no hay maldiciones que vengan sin causa. O sea que cada vez que viene una maldición, por una causa viene. Algo pasó. ¿Cuál fue la causa de Jesse? La mentira. Hacer cosas indebidas. Pero nosotros venimos de hogares que visitaban brujos, que le servían a los demonios, que tenían altares, que adoraban imágenes. Adorar imágenes es adorar a otro Dios que no es Dios real. Entonces, todas esas maldiciones
maldiciones, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos que quebrantarla, porque nos persiguen. Ustedes no ven que hay personas que son cristianos y a poquito tú lo ves descarriado. Y tú dices, ¿qué pasó? Ah, que hay un demonio reclamando a esa persona. No es que esa persona estuvo en Cristo y de repente decidió irse. No. Es que hay demonios que reclaman. Porque papá, mamá, mi abuelo, mi bisabuelo hizo un pacto y ellos se sienten con derecho legal. Y por lo tanto ellos empiezan a reclamar. Entonces tú ves gente de repente alabando a Dios y a poquito tú le ves en el mundo y dices, mijo, ¿qué pasó? Te dejaste engañar. No, fue que no quebrantó. Al no quebrantar esa maldición que le perseguía, terminó el diablo volviendo a traerla a su estado normal. Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros no venimos así. Acuérdese que esta isla, República Dominicana, cuando llegan los españoles aquí no había religión. Aquí estaban los aborígenes originarios de una isla. Cuando viene Cristóbal Colón, que no salió para acá porque salió para la India, pero hubo un disturbio, una situación que se desvió, llegó a esta isla, Quisqueya. Entonces cuando él llega aquí le llama a los que están aquí indios, porque pensó que había llegado a la India. Pero ¿qué pasa? Que Cristóbal Colón trajo consigo muchísimas cosas. Todas esas imágenes que usted muchas veces y yo teníamos en la casa, fue él que la trajo. Trajo a todos Santa Marta, como le decían que es Marta, la Virgen de Altagracia, que el corazón de Jesús, que el divino niño, todo eso. Pero detrás de todos esos cuadros se esconden diversos demonios. No es el niñito antoche que representa a Jesús. Detrás de cada uno de esos cuadros hay espíritu malo. Entonces la gente empezó a idolatrar. ¿Por qué? Porque esta fue la primera religión que vino aquí, a esta isla. También trajeron los dos primeros sacerdotes, Fran Antón de Montesino y Bartolomé de las Casas. Ellos hicieron capilla para dar misa. Por eso hay mucha gente que dice, no, yo soy católico porque esa es la primera religión. Aquí en esta isla fue la primera que llegó. Pero no fue la que Cristo dejó, porque Cristo dejó el evangelio. Y como Cristo dejó el evangelio, el imperio romano se levantó contra el evangelio. Y ellos mismos formaron la iglesia católica allá en Roma. O sea, el emperador romano siempre estuvo en contra de la iglesia de Cristo. El que no sabe, dice, no, la primera iglesia fue la católica. Pero no es así, porque vemos en la palabra y en las historias que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros antepasados adoraban imágenes. Iban donde brujos, tenían santería, se leían tazas, se leían barajas y un sinnúmero de cosas, que el horóscopo, que hacían muchas cosas que traían maldición a su vida. Entonces, ¿qué pasa? A veces usted nace en X lugar y usted dice, ¿qué es lo que pasa? Pero ya yo me convertí, busco a Dios y no siento. Algo está pasando. Hay maldiciones que hay que quebrantar y esas maldiciones son bíblicas. Y se lo voy a demostrar por la palabra, que los hebreos constantemente viven quebrantando esta maldición. Hay tres fuentes por las cuales viene maldición. El primero en maldecir fue Dios. Génesis capítulo 3, versículo 14. Dice que él maldijo a la serpiente. Pero en el 3:17 dice que maldijo la tierra por causa del hombre. O sea, como Adán peca y Dios no lo puede maldecir a él ya porque está bendito, entonces maldice la tierra. Pero también vemos que Satanás es el segundo en maldecir. Juan 10:10 dice que él vino a hurtar, a robar y a destruir. Cuando viene una maldición es para destruir. Entonces Satanás se encarga de maldecir. Y los muchachos son testigos que ha venido un momento donde alguien se ha endemoniado y ha hablado por la boca de esa persona y maldicen los demonios. ¿Usted sabe que los demonios no maldicen a nosotros? Los demonios no maldicen. Claro. Entonces, la primera fuente es Dios. El segundo en maldecir es Satanás. Y el tercero en maldecir somos nosotros, la humanidad. El ser humano también maldice. Pero dice en Primera de Pedro 3:10 que el que quiere ver el día bueno, refrene su lengua y no hable engaño. ¿Usted sabe qué nos está diciendo? Que nuestro destino va enlazado con nuestra lengua. Pero también dice Proverbio, dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. O sea, nuestro destino está relacionado con lo que usted y yo hablamos.
Porque hay palabras que caen maldición sobre nosotros. Cuando el pueblo de Israel sale de allá de Egipto, ellos hablaban palabras negativas y esas palabras caían sobre ellos. Entonces, cuando usted y yo hablamos palabras negativas, cuando usted y yo criticamos a fulano, cuando usted y yo murmuramos a alguien, cuando les deseamos el mal a alguien, usted y yo lo estamos maldiciendo. Entonces, nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua para nosotros no provocar situaciones en nuestras vidas. Porque cuando yo maldigo a alguien, también yo voy a ser maldecida. No piense que cuando yo murmuro de alguien o hablo mal, todo me va a salir bien. Porque dice la palabra que lo que yo siembro voy a cosechar. Si usted siembra bondad, bondad va a cosechar. Pero si siembra maldad, prepárese que maldad le viene. Porque el golpe duele más el que lo da que el que lo recibe. Entonces no tiene que tener cuenta cómo hacer las cosas. Ahora bien, aquí hay causas de maldiciones. La primera causa por la cual viene maldición a alguien es por la desobediencia. Por quebrantar los mandamientos de Dios. Por desobedecer a Dios. Por no tener temor a Dios y hacer lo que mejor le parezca. Esto trae maldición. ¿Qué trae maldición? A veces hay gente que llevan objetos a su casa. Objetos de maldición. Que un cuadrito, que un adornito. Usted tiene que saber qué usted lleva a su casa. ¿Qué usted coloca en su casa? ¿Qué usted se pone de ropa? Porque hay ropa que vienen con cosas de maldición, con carabela, con una cruz, que son cosas satánicas. Yo no puedo ser compartícipe de eso, porque yo le estoy sirviendo a Cristo. Y yo tengo que saber desde lo que me pongo hasta lo que entro en mi casa, para no entrar una maldición. Y mi esposo es testigo y sabe que en una ocasión yo compré algo y lo llevé a mi casa. Porque era bonito. Porque Satanás se viste como ángel de luz. Y cuando él quiere destruir, lo hace de la manera que sea. Y como él sabía mi intención, que yo quería eso, entonces eso llegó a mis manos. Pero cuando llega ese cuadro a mis manos, en mi casa la cosa empezó a cambiar. Y yo recuerdo que yo siempre me levanto ahora en las madrugadas. Yo veía un personaje llamada Marta que me arropaba el cuadro entero. Pero la hija mía mayor me decía: mami, de ese cuadro sale una culebra y me persigue. Y yo decía: yo tengo que sacar esto de aquí. Pero ¿qué pasa? Que como yo lo entré, yo tenía que sacarlo. Cuando yo investigo de quién es ese cuadro, quién lo vende, era un brujo de allá de Santiago, que le hacía brujería y practicaba la hechicería, pero hacía trabajo y trabajaba los días del 21 de enero. Hacía una serenata a la patrona, dice él. Entonces yo, sin saber, entré eso en mi casa. Hoy yo te hablo de eso porque yo lo viví. Y usted tiene que saber desde lo mínimo hasta lo máximo que usted entra. Porque acuérdese que usted está apartado para el Señor. Y el que está apartado para Dios no es común. No puede participar en todas las cosas. ¿Por qué vienen las maldiciones? Dice aquí, cuando nosotros empezamos a ver serie. Tenemos los niños, ¿verdad? Y hay niños que empiezan a ver serie. Muñequitos satánicos. Que los llevan al suicidio, a la depresión. Que los llevan a muchísimas cosas. Que Goku, ayúdenme los muñequitos. Y uno que Friday, qué sé yo qué. Ese juego. Free Friday. Todo eso es diablura, que es lo que trae problemas. Entonces usted y yo tenemos que saber que están viendo nuestros muchachitos. La pornografía trae maldición. Y hay muchas cosas que nuestros hijos la ven. Y nosotros muchas veces estamos ajenos a esto. Pero nosotros también a veces veíamos cosas. Películas de misterio, películas sangrientas. Son cosas que se infiltran en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar apartados para Dios. Porque si vamos a la iglesia, si ayunamos, si oramos, tenemos que ver un cambio. Entonces, hay causa por la cual viene maldición a nuestras vidas. Hay 6 maldiciones de las cuales voy a hablar. Esas 6 maldiciones están activas en la Biblia y en el pueblo hebreo. Ellos constantemente la viven reprendiendo. Ya dijimos que la maldición no viene sin causa. Entonces, la primera maldición es la que se llama Ahor. Mírala ahí. Esta maldición priva a la gente de entender la palabra. Ahor te lleva o te quita la capacidad de que tú leas la Biblia y la puedas interpretar. Es como que te vela el entendimiento. Te ciega los ojos espirituales para cuando leas la Biblia no veas la claridad de lo que está ahí. Para que cuando tú la estudies no se te grabe en la mente.
Y tú ves gente leyendo la Biblia y dice, pero que no se me queda nada. Hay una maldición que no permite que se te quede grabado, porque el día que tú descubras la verdad, el secreto, lo que está ahí, tu vida cambiará. Entonces Satanás quiere mantener a la gente aérea. Cuando nosotros estamos fomentados en la roca, pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pero vamos a hacer como las palmeras. Pueda que nos doblemos, pero no nos vamos a romper. Entonces la palabra es lo que ayuda al ser humano a mantenerse de pie. Si el ser humano no conoce la palabra, está efímero. Con cualquier cosa se va al suelo. Pero la palabra te da sustento. Por eso es que esa mata de palma crece más hacia abajo que lo que crece para arriba. Cuando tú miras esa palmera, tú dices, wow, qué alta está, pero para abajo estaba profunda. Para que cuando venga el viento no la tumbe. Así es el cristiano. Pero ¿cómo lo va a hacer con la palabra? Si tiene la maldición que se llama Ahor, que cuando lee no entiende, no interpreta, tiene el entendimiento velado. Dice la palabra que Jesús a los fariseos le hablaba en parábola, para que viendo no vieran y oyendo no escucharan, porque ellos tenían esa maldición. Ellos no entendían. Cuando Jesús le hablaba, le decía a los discípulos, yo a ustedes les voy a declarar la verdad, porque aquí hay un misterio en esta palabra. Usted no ve que usted lee la Biblia hoy y vuelve y la lee mañana, y usted hoy aprendió algo y mañana aprende otra cosa, porque aquí hay misterio escondido. Y si no nos detenemos a escudriñar, no a leer, a escudriñar las escrituras, no la vamos a entender. Entonces, cuando yo leo la palabra y yo no la interpreto, yo no le voy a encontrar el sabor. El Señor le decía a Ezequiel, cómete el rollo, porque al principio te lo voy a encontrar amargo, pero después va a ser dulce como la miel. Y esta palabra es dulce como la miel. Cuando usted y yo la leemos, esto nos da firmamento. Esto nos ayuda en los momentos difíciles a mantenernos fuertes en el Señor. Hay gente que dice, ¿y cómo es que usted o aquel aguante ese proceso? Porque está afianzado en la palabra. Porque si no tiene la palabra, se cae. Óigame, aquí nadie es fuerte. El mismo apóstol Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Porque cualquiera se puede deslizar. El que usted lo ve que es más mujer espiritual o más hombre espiritual, cualquier momento, en un de repente puede cambiar. Porque hay golpes que te noquean. Hay un noqueo que tú es para caer que va. La gente está boceando y está muy bien y esto, pero le dan un noqueo y papa al suelo. Porque hay momentos que te noquea duro el diablo. Pero cuando tenemos la palabra, esa palabra va a estar ahí. Y aunque nos dé, nos vamos a levantar. Porque no es que no nos vamos a caer, no es que no nos doblemos. Pero si no caímos en un momento determinado, nos vamos a levantar. Porque dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. No lo deja caído para siempre. Entonces, nosotros tenemos que conocer la palabra. Ahora bien, esta maldición Ahor también entra cuando la gente critica a hombres y mujeres de Dios. No a alguien que va a la iglesia, a un hombre o una mujer que ha pagado el precio y empiezan a criticarlo y empieza a dañar su testimonio y empieza a disminuir su testimonio, a disminuir su ministerio. Ahí entra también esta maldición llamado Ahor. Por eso que dice la palabra que lo que no entendamos hoy, lo entenderemos mañana. Tenemos que tener cuidado y refrenar nuestra lengua, porque nuestra lengua va alineado con nuestro destino. Y puede que yo por hablar cosas que no debo, yo acarree una maldición. Acuérdense que la maldición no viene sino por una causa. Alguien provocó que llegara. Entonces cuando alguien provoca, sea Dios, sea el diablo, sea yo, va a llegar esta maldición. Entonces yo tengo que cuidar mi boca. ¿De qué hablar? En Isaías 6:9 dice que ellos oían la palabra, pero no la entendían. Ellos la oían, pero no la entendían. La escuchaban o la veían, pero no tenían un entendimiento claro para discernir lo que se le estaba diciendo ahí. Entonces, por lo más que ellos querían entender, interpretar, seguían normal, haciendo las cosas a su manera. Vemos también la segunda maldición. Se llama calar, así mismo. Aunque está con Q, se menciona con K. Calar. Aleluya. Calar es una maldición que disminuye los propósitos, los ministerios. El que tiene esta maldición
es para que su ministerio sea disminuido. Oiga algo, hay personas que Satanás le envía a alguien para destruirlo. Sansón tenía un llamado poderoso, pero le mandaron a Dalila. Y cuando le mandan a Dalila, ella pudo extraer de Sansón la fuerza que él tenía. Y hay gente que tiene un llamado poderoso, pero Satanás le endonó a alguien, sea un amigo, sea una pareja, una novia, alguien que te saque la esencia. Y a este hombre, Sansón, con la autoridad que tenía, que con una quijada de asno mató a 1000 hombres, que usted sabe que fue el poder de Dios a través de eso. Y este hombre echaba pleito, que con la fuerza de la gente corría. Le endonaron, le enviaron a una demonia para que el ministerio fuera disminuido. Y así hay gente. Por eso yo le digo siempre a los jóvenes, a la dama y a todos, cuídense. Porque a veces la gente piensa que es tan bueno. Mira, aquí nadie está bueno. Es la gracia lo que está bueno. Ay, que fulano me llama, que está por mí, que me va a poner un anillo. Cuidado. Cuidado, que dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y cuando Satanás sabe que hay propósito grande en una persona, él va a buscar la manera de tumbarte. Entonces, te lo digo porque conozco personas que han caído por no cuidar su ministerio. Entonces, esta maldición, la misma Dalila tenía esa maldición encima, calar. Y ella fue a arrancarle a Sansón ese llamado, esa unción, ese poder para que su ministerio disminuyera. Al igual también lo hizo Jezabel, una profetisa de Baal. Dice que esta mujer incitaba a Acab a hacer lo malo. Incitaba a Acab a hacer lo malo. Y Acab vino a ser perverso, más malo que todos los reyes de Israel, porque esta mujer lo incitaba a hacer el mal. Pero no solo eso, sino que esta mujer cogía la comida sacrificada a Baal y llamaba a los hijos de Dios y se la ofrecía para que ellos lo coman. Y alguien dirá, no, pero nosotros somos cristianos. Esa comida yo que tenía que ungirla y comérsela. ¿Y por qué Daniel allá en Babilonia no la ungió y se la comió? Que oraba 3 veces al día, que era un profeta genuino, que conocía la verdad. Él dijo, no, a mí no me den comida sacrificada a ídolo, porque eso acarrea maldición. Él sabía lo que estaba diciendo. Pero hay gente que tiene una super fe, que se le echan 2 granitos de sal y que lo cogen y cocinan. ¿Está bien? Haga super fe. Yo tengo una conocida que al frente de su casa tenía un problema ellos ahí con unos extranjeros. Le pusieron una cruz con unas agujas. Y la mamá le dijo, cógela y cose. Y hasta el día de hoy está cosiendo. Le puso la mano y jamás la niña volvió a hablar. Y ahí murió. Porque hay gente que tiene una super fe. La Biblia dice no ignorar la maquinación del enemigo. Usted y yo no podemos ignorar, porque entendemos que Dios tiene poder y ha vencido. Pero muchas veces usted y yo no estamos en el nivel para vencer como Cristo venció. Entonces yo tengo que cuidarme. No me puedo creer que solo más que tengo. No, yo tengo a Cristo. Pero pueda que yo me haya descuidado y tenga brechas abiertas. Y la Biblia dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de nosotros va a huir. Pero puede que yo no esté muy sometida, porque tal vez no estoy caminando de acuerdo a la palabra. Si yo no estoy sometida, yo no puedo resistir al enemigo. ¿Usted no se acuerda que cuando Satanás fue al desierto y Jesús estaba ahí en el desierto? Dice la palabra que empezó a tentarlo, y como no pudo, se fue y le dejó. Eso pasa con nosotros. Cuando usted y yo estamos sometidos a Dios, Él puede que nos tiente, pero al ver que no puede, que no hay brecha por donde entrar, Él se va y nos deja. Pero hay cristianos que tienen brechas abiertas, y el cristiano que tiene brecha abierta tiene que tener cuidado cómo se va a manejar, porque Cristo está con nosotros como poderoso gigante, pero nosotros tenemos que caminar una vida en santidad. Entonces, esta mujer, Jezabel, ella trataba de sacarlo de Dios,
Dice que de allá de Israel sacó a los profetas, porque esta mujer no quería nada con lo de Dios. Y aún los que quedaron allí le daba comida sacrificada. O sea que esta mujer disminuía el propósito de los hijos de Dios. Disminuía el propósito del rey acá. Ella estaba para esto porque ella cargaba esta maldición. Y entonces quería provocar que la gente no llegara al destino profético, sino que ella de una manera u otra trataba de disminuir. Pero también vemos el caso de Saúl. Duró 2 años reinando bien. Pero luego la desobediencia, acuérdense que hay maldiciones que vienen por desobediencia. La desobediencia lo llevó a hacer un holocausto, el cual se esforzó bastante, pero no le tocaba el hacerlo. Esto no es lo que yo haga, esto es que lo que yo haga Dios esté conmigo. Porque puede que yo haga muchas cosas para que vean que yo lo hago, pero si Dios no está conmigo, de nada sirve. Y cada cosa que vamos a hacer, poquito o mucho, tenemos primero que dejarnos guiar por el Señor. Y dice la palabra que este hombre, este rey, Saúl, por no hacer las cosas como debió hacerla, acarrió una maldición. Su ministerio fue disminuido. Dice que fue cortado del trono. Y no solo él, sino también su descendencia. Acuérdense que hay maldiciones que persiguen la descendencia. Había una dinastía donde el rey no estaba y venía el hijo o venía el nieto. No, aquí se cortó todo. Dios dijo: no quiero a nadie en esa casa. De lo de Saúl no quiero a nadie. Ve a ungirme ahora a David, que ese tiene corazón conforme a mí. Pero ¿sabe por qué? Porque este hombre era un desobediente. Y como era un desobediente, Dios dijo: aquí no hay arreglo. Porque hay gente que no tienen arreglo, que le dan oportunidad hoy y mañana y vuelven a lo mismo constantemente. Y no hay arreglo, hay que soltarlo. ¿Quiénes tenían esta maldición? Calar. Los que se perdieron en el diluvio. Había mucha gente allí cuando el diluvio. Noé está haciendo el arca para que se salve el pueblo. Pero el pueblo era malo, perverso, desobediente. Habían quebrantado la palabra. Y dice que ellos se burlaban de Noé. Y cuando llegó el diluvio, Dios cierra la puerta del arca. No fue Noé. Dios la cierra para que no entren. Esta gente, su ministerio, su propósito fue disminuido, porque nadie nace en esta tierra por casualidad. Todo el que viene a esta tierra viene con propósito. Usted no vino porque papá y mamá estuvieron juntos y usted lo sabe. Porque hay muchos papás y mamás que están juntos y no han tenido ni un hijo. Usted vino porque usted es propósito en la mano de Dios. ¿Y cómo es que usted va a pasar el tiempo en esta tierra sin usted cumplir el propósito espiritual que Dios le dejó? Nosotros nada más no tenemos propósito secular. Hay un propósito espiritual que Dios nos diseñó desde la creación. Y yo tengo que saber para qué yo vine y cumplir con mi función. Porque Dios me va a hacer esa pregunta. ¿Qué hiciste allí en la tierra? No, yo estaba de casa en casa y haciendo esto y trabajando, y usted sabe que tenía que atender. Ajá. Entonces dice la palabra que el pueblo de Dios va a ser juzgado por sus obras. No te van a juzgar en el cielo por la salvación, porque ya eres salva. Te van a juzgar por las obras que dejaste de hacer, que tenía que hacer. Y el pueblo de Dios va a pasar que lo van a juzgar. Por un juicio, gracias. Va a pasar por un juicio. Pero el juicio de las obras. Si usted ha cumplido con lo que tenía que hacer, o si pasó el tiempo dejando pasar el tiempo. Entonces, hay personas que son disminuidos en su propósito, en su llamado. Vemos también aquí que cuando un hijo o una hija, su papá, su mamá, lo está llevando por el camino correcto y ellos son desobedientes, acarrean esta maldición calar. Cuando usted no obedece a su papá, a su mamá, que lo está encaminando por el camino correcto, no estoy diciendo que si su papá le dice que no busque de Dios, usted lo va a obedecer. Hay que hablar con el papá. No estoy diciendo que si usted quiere ser cristiano y el papá le dice que no sea, como hay algunos padres que lo hacen, usted dice: no, yo no voy a ser cristiano porque el papá no quiere. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando una madre o un padre aconseja bien a sus hijos y usted no obedece, usted acarrea esa maldición por desobediente. ¿Por qué? Porque los padres están en la autoridad de guiar a sus hijos. Y el hijo que no se deja guiar por el buen camino de sus padres,
es un reverde. Y entonces acarrea esa maldición. Se activa esa maldición. Cuando una persona carga esta maldición calar, se vuelve violenta, se vuelve agresiva. ¿Usted ve que hay gente que son agresivos? Que de que usted dice algo están como Pedro sacando de una vez. Hay gente que tú no le puedes decir nada, que se suben como la cerveza. ¿Pero por qué? Porque cargan una maldición encima. Entonces, ellos activan esto por su desobediencia. La gente que tiene esa maldición calar guarda el resentimiento. Son muy sensibles. Guarda el rencor en su corazón. No pueden perdonar. ¿Pero por qué no pueden? Porque esta maldición calar le tiene la mente agarrada. Y cuando ellos deciden perdonar, no pueden. No es que no quieren, es que no pueden, porque hay una maldición que lo está obstruyendo y no lo deja perdonar. Entonces, la Biblia nos enseña que si nosotros no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Pero también Hebreo dice, en el capítulo 12, versículo 15, nos dice que no perdamos la gracia por tener una amargura en nuestro corazón. Hay gente que pierde la gracia por no perdonar. Siempre hemos hablado que el perdón es para gente madura, para gente que ha decidido ya no estar como antes. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque esta maldición calar provoca también depresión, provoca insomnio, provoca falta de concentración. Cuando una persona tiene esto, aunque quiera estar bien, no puede. Ahora, ¿cómo yo quebranto esta maldición calar? Arrepintiéndome, perdonando, no guardando resentimiento, no siendo desobediente. Es como yo hacer un autoanálisis. Yo decir, no, yo me cansé de lo mismo. Yo voy a ser diferente. Usted de lo que habla, porque hay gente que para todo tiene una respuesta. Aprende a callar su boca. Acuérdense que dijimos que las maldiciones, nuestro destino, está relacionado con el poder de la lengua. Y hay maldiciones que vienen a nosotros porque nuestra lengua está suelta. Y la Biblia dice que usted y yo tenemos que ser tardo para hablar y pronto para escuchar. Cuando la gente habla mucho, el día menos pensado, rompe, quebranta y hace ciertas cosas por no refrenar su lengua. Y eso es muy peligroso, porque cuando usted y yo no refrenamos la lengua, provocamos maldición en nuestras vidas. Pero aquí está la tercera, Alá. Alá, esta es una maldición que traspasa la palabra de Dios, que quebranta la palabra de Dios, que profana la palabra de Dios. Entonces, hay personas que son reprobadas por quebrantar la palabra de Dios. Reprobada es que no pasó el proceso, que ahora tiene que empezar de nuevo. Estaban en su proceso, pero entonces hablando tanto como el pueblo de Israel, allá en el desierto, hablaban lo que no tenían que hablar y fueron reprobados. Cuando usted y yo estamos en el proceso, a nosotros nos toca callarnos la boca. Es como cuando a alguien lo llevan preso. Le dice los militares, cualquier cosa que tú hables puede ser usado en tu contra. Cuando usted y yo estamos en un proceso, cualquier palabra que hablemos puede ser usada en nuestra contra. Por eso es que tenemos que tener cuidado que hablamos en medio del proceso. Porque el pueblo de Israel habló de más y Dios se airó tanto que dijo, mira, ya no me interesa que entren. Hice los milagros que hice allá en Egipto. Le abrí el mar rojo. Le mandé el maná del cielo. Le di agua de la peña. Pero a mí ya no me interesa que ustedes, que salían de Egipto, entren. Solamente Caleb y Josué. Ya ellos podían hacer lo que hicieran y Dios no lo iba a entrar. Porque Dios se había cansado. Porque hay gente que son tan desobedientes que lleva al colmo de los colmos. Entonces, las mentes son reprobadas cuando nosotros traspasamos la palabra del Señor. Daniel 9:12 dice que el pueblo de Israel traspasó los mandamientos de Dios. Por eso este pueblo fue llevado a Babilonia. Fue llevado esclavizado allí por 70 años. Y aunque vinieron falsos profetas, le dijeron, tranquilo, ustedes van para afuera de una vez. Dios le mandó a decir con Jeremías, dile que se casen y se multipliquen. Porque hasta que no pasen los 70 años no van a salir de Babilonia. Porque fue el mismo Dios que permitió que lo entraran allí.
por cuanto habían quebrantado la palabra de Dios, por cuanto habían profanado su palabra, traspasado su palabra. Entonces Dios le dio un castigo. Y usted diría, bueno, tal vez a mí no me van a invadir en otra nación, pero te invaden los demonios. Cuando traspasamos la palabra de Dios, viene el enemigo y nos invade, manda demonios, manda metresa, manda muchísimos tipos de ataduras. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa? No, que usted traspasó la palabra de Dios. Y como la traspasó, usted ahora va a ser invadido por el mundo de la tiniebla. Pero yo soy cristiano y ayuno y oro, sí, pero usted traspasó la palabra. Y acuérdese que Dios nos perdona, pero la consecuencia no queda. David, que tenía el corazón conforme a Dios, cuando traspasó la palabra, no le fue bien. Porque Dios no hace acepción de personas. No es que tú eres la niña de mis ojos. No, si usted la hizo, usted la paga. Porque Dios es un Dios justo. Y si Dios no lo hacía con David, iban a decir, pues tiene caritismo, qué bien, de carita, como dicen los muchachos. Entonces Dios dice, no, Él lo hizo, va a pagar también. Usted y yo lo hacemos, vamos a pagar también. Entonces, cuando esta palabra, usted y yo la traspasamos, nos vienen consecuencias fuertes. Porque tenemos que empezar de nuevo. Es lamentable. Está la número 4. Esa misbarar. Dice que esta maldición provoca que alguien pierda la gracia. Usted sabe que nosotros andamos con una gracia hermosa que nos hermosea. Por eso el evangélico no se pone tanta cosa. Se pone un vestido bonito y por ahí va y todo el mundo la mira. ¡Wow! Pero que linda está la sierva. Y usted no la ve con tanta cosa puesta porque la gracia te hermosea. La gracia te hace ver hermosa, hermoso. Pero cuando nosotros cargamos esta maldición o la dejamos entrar, esa maldición le quita la gracia a la gente. Y lo único que hace a un hombre bonito o a una mujer bonita es la gracia. Cuando usted pierde la gracia, óigame, es un problema. Entonces, ¿qué hace esta maldición? Que desactiva los dones espirituales en nosotros. Acuérdense que los dones Dios no los entrega, pero si nos descuidamos se desactivan dentro de nosotros, porque hay dones que están activados y pueden funcionar cuando estamos caminando bien. Pero cuando usted y yo no caminamos bien, los dones están ahí pasivos. Entonces, esta maldición, por nosotros dejarla entrar, desactiva los dones. La persona que deja entrar esa maldición arar, dice que se siente incómoda. Hay personas que con todo se sienten incómodos, como que todo le molesta, pero también se sienten insatisfechas, pero también son fastidiosas y a veces piensa que nadie lo quiere. Ay, no, es que a mí nadie me quiere. Tiene problema. Cuando usted se siente que nadie lo quiere, usted tiene problema, porque es que alguien tiene que quererte. Entonces, este vocablo llamado arar es una maldición que se encuentra en Malaquías 2:2. Dice que por no buscar a Dios de corazón, por no poner su palabra en alto, por ello no poner a Dios por encima de todo, cayó en ello esta maldición. Y vemos el caso de Eva. Dios le dice a Adán lo que tenían que hacer entre él y Eva. Y por ella, Eva, no poner a Dios por encima de todo y oír la voz del diablo, cayó esta maldad en Eva. Y cuando cae esta maldad o esta maldición, llegó a su descendencia, porque Caín también era desobediente como ella. Entonces hay maldiciones que usted y yo la provocamos y entonces persigue a nuestra generación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Eva desobedece a Dios, viene la maldición arar, porque puso la voz de Satanás por encima de la voz de Jehová. Ella pudo decir no, Dios me dijo que no coma, pero ella se puso a conversar con el diablo. Con el diablo no se habla. Mire, yo le voy a decir algo. Usted tiene que saber hasta con quién usted habla, porque hay amigos que son de tropiezo para tu vida. Hay llamada jovencita que son de tropiezo para tu vida. Todo lo que no te une a Dios no te favorece. Todo lo que te aleja de Dios no te favorece. Entonces, si ella sabía lo que tenía que hacer Eva,
Ya Adán le había hablado, le había dicho el mandato: mira, Dios me dijo, no podemos hacer esto, porque había tanto árbol en ese huerto. No, a comer de ese, porque al ser humano le gusta lo prohibido. Pero ¿y por qué no? Dios, está bien, vamos a obedecer a Dios. Si tenemos todos los árboles, vamos a dejar ese ahí. No, ese fue el que me llamó la atención, porque ahí estaba el pecado, ahí estaba el problema, porque a la gente a veces le gusta el problema. Y ella empezó a buscar el problema y lo encontró, porque dice la Biblia que el que busca encuentra, y el que toca Dios le abre, y el que lo llame le responde. Usted llama el problema, prepárese que el problema viene. Usted lo busca, prepárese que viene, porque el que sale a buscarlo encuentra. Entonces esta mujer salió a buscarlo. Ay, es que Dios dijo que no comamos, pero si yo te digo que no coma, ¿qué estás tú hablando? No coma y punto. Quítate de ahí. No empezó a hablar y empezó a conversar. Termina Eva desobedeciendo a Dios y llevando esa maldición para su casa. Ahora está Eva en su casa con una maldición, y viene Caín a matar a Abel, porque la maldición está dentro de la casa. Y a veces nosotros decimos: pero ¿y por qué pasa tal cosa? No, es que nosotros la hemos provocado. Esta maldición Arar dice que es la maldición de la serpiente. Y mira que cuando Dios maldice a la serpiente en Génesis 3:14, dice que este ser vino a ser repugnante, vino a ser desagradable ante los ojos de la gente. Así son la gente cuando andan con esta maldición, como que repugna, o sea, es algo como que molesta. Entonces ella se dejó vencer por los consejos malos. Cuando usted y yo nos dejamos vencer, vamos a cargar esta maldición. Y todo el que lo aconseje a usted mal, sea quien sea, no quiere el bien para usted. Y usted y yo tenemos que tener discernimiento de espíritu para usted saber aún el líder tal cuando le está hablando mal. Porque los líderes, si se descuidan, Satanás lo usa. Y usted sabe que su guerra no es con el líder ni con la líder. Su guerra es con el diablo. Y cuando alguien viene a usted dándole malos consejos, viene con esta maldición guardadita, como acomodada, como que la guarda, pero cuando le está dando los malos consejos la deja caer. Y usted y yo tenemos que tener cuidado. Hay gente que le dice: pero tú puedes hacer eso porque eso no es nada. En la iglesia donde yo todo lo hacemos. Pero tú puedes tomarte esto o puedes ponerte aquello, porque nosotros ya lo hacemos. O ustedes son mejores cristianos que nosotros. Mire, cada llamado trae hasta su manera de vestirse. Cuando Dios llama a Juan el Bautista, lo llamó para que estuviera en el palacio. ¿Fue el palacio? En el desierto. Cuando él está en el desierto, él sabe que no se puede poner ropa de palacio, porque los reyes que estaban en palacio se ponían ropa delicada, porque estaban en el palacio. Ahora, los que estaban en el desierto tenían que ponerse una ropa fuerte. Y él tenía una ropa de piel de camello. Cuando esa ropa le daba el sol y le caía lluvia, se endurecía. ¿Entiendes? Porque hay ropa que en el proceso tienen que endurecerse. Y este hombre en el desierto empezó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Él comía cosas diferentes a los demás. Él se vestía diferente a los demás. Entonces, cuando Dios te dice a ti: no uses esto, únicamente no lo uses. No, pero que la pastora tal lo usa y Dios la usa muchísimo. Pero que el evangelista tal lo usa y Dios lo usa muchísimo. Hermana, Dios habló con usted. Sea obediente, que eso se llama reverdía. Dios me dice a mí: haz esto así. A mí no me importa que la pastora tal, que el pastor tal, que el reverendo, que el apóstol puede hacer lo que sea. Ya Dios me dijo que no lo haga. Entonces, ¿por qué yo tengo que quebrantar lo que Dios me está diciendo que no haga? ¿Por qué yo tengo que terminar haciendo lo que yo quiero hacer si yo soy obediente al Señor? Entonces, por yo no obedecer me vienen problemas serios. Eva tuvo muchos problemas que pudo evitarlo, pero por no obedecer, mire la situación que le vino. Entonces, nosotros no podemos escuchar los malos consejos. Yo siempre digo que el que está arriba es más fácil bajarlo que usted subir el que está arriba. ¿Cómo así? Si usted tiene un amigo que está perdido, usted le puede hablar de Cristo, pero usted no puede estar para arriba y para abajo con ese amigo, porque si usted está arriba espiritual, a él es más fácil bajarlo. Usted que está ahí en ese techo y yo que estoy aquí, usted me da la mano y es más fácil yo bajarte que tú subirme. Y eso pasa en la vida espiritual. Si usted sabe
que tiene a alguien en el suelo, dele la palabra, porque la gente quiere dar la palabra. Pero no te con ese compinche. Gente que no puede estar en su casa orando y ayunando y buscando presencia. No, yo voy para la casa de fulano. ¿Habla qué? ¿Habla qué? A buscar problemas. Porque después que tú vayas y dices mensaje, ya va a hablar otra cosa porque está ahí sentado y no tiene nada que hacer. Va a hablar lo que no tiene que hablar. Y yo no era evangélica cuando iba subiendo. Y mi papá siempre me decía, en la casa ajena se va a un trabajo o a llevar algo. ¿Qué usted va a hablar tanto? Lea la Biblia en su casa, ayuna en su casa, ore en su casa, haga silencio en su casa. Pero mire, no te metí en casa ajena, que eso trae problemas. Y hay gente que no está en un nivel más alto, porque a veces se relacionan con personas que lo que hacen es que lo bajan espiritualmente. O usted no sabe que hay amigos que sacan lo peor de uno. Hay cristianos que no son muy cristianos, que sacan lo peor de uno, que te aconsejan mal. Entonces, ¿por qué empeñarte en relacionarte tanto con personas que tú ves que te están sacando lo mejor de ti? Eva pudo evitarlo y así hay otra persona que puede evitarlo. Pero la gente, como le gusta la cosa prohibida y le gusta la cosa que le trae problemas, a veces insiste en lo mismo. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Pero también está la quinta maldición, que se llama Jerén. Jerén significa anatema. Y anatema significa maldición. Entonces, esta gente que tienen esta maldición, Jerén, dice que tienen muerte violenta, tienen accidente aparatoso, caídas que son de trauma. Ustedes no han visto gente que tuvo un accidente y se mochó, le cortaron una pierna, que se le fue un brazo, caen esa maldición Jerén. Muerte aparatosa, algo repentino. Y esta maldición destruye a la persona porque no le da tiempo a nada. Hay gente que dice, no, yo me convierto luego. Pero allí lo chocaron y lo mochan en dos, ya no hubo tiempo. Porque hay cosas que son tan rápidas que no da tiempo. Yo conozco gente que ha tenido accidentes que hasta los intestinos se le ha salido. Que tú lo buscas y un pie está allá. Que le cortan la cabeza y está allá. Que el brazo tal está allá. Caigan esa maldición Jerén. Tienen muerte violenta, aparatosa. Tienen caída de trauma inesperada. Entonces, nosotros cada día más tenemos que cuidarnos de que las maldiciones X no lleguen a nuestras vidas. Esta maldición se activa cuando la gente no tiene temor de Dios. ¿Sabe que el principio de la sabiduría es? Cuando la gente no tiene temor de Dios. Cuando la gente vive una vida deliberadamente, que peca sin problema, que todo le da igual. Entonces hay problema fuerte. Porque en nosotros tener temor a Dios y en pecar deliberadamente, eso trae muchos problemas. Y hay gente que toman el nombre de Dios en vano, que no valoran, los que tienen esa maldición, no respetan a Dios, toman el nombre de Dios en vano y pecan deliberadamente. Podemos ver aquí en Josué 6:18, dice que este pueblo entra, Dios le había dicho, van a entrar allí a Jericó, yo voy a derribar los muros, pero cuando ustedes lleguen no le pongan la mano al anatema que está ahí. El botín es una anatema, provoca maldición. No pueden tocar ese botín. Y dice la palabra que entraron. Y cuando entran allí, Acán, yo no estoy hablando de un muchachito que no sabe qué pensar, estoy hablando de un hombre ya de edad. Acán va y lo toca. Y empezó a coger cosas, que un ligote de oro, que un manto de lienzo, que a coger cosas que Dios le dijo que no hiciera. Tocó el botín, se llevó el anatema, o sea, la maldición se la llevó. Y cuando se la lleva, dice que la sembró en su tienda. La tienda de Israel eran casas que hacían con cortinas. Y él agarró y cavó la tierra y enterró ahí ese lienzo, ese lingote de oro, todo lo que llevó, lo enterró ahí. Luego Josué le dice, vete a espiar a Jai, porque voy a mandar unos cuantos hombres para que peleen allí. Quien va a espiar la tierra de Jai es el mismo Acán, que calla esta maldición.
Y dice que cuando entraron los 3,000 hombres a pelear, mataron a muchísimos de ellos. Y ellos corrieron, los que no lo mataron, corrieron delante de ellos. O sea, delante de Jai. Cuando Josué ve esto, dice que rasgó su vestidura. Los ancianos lo rasgaron también. Él estaba dolido porque Dios le dijo a él que iba a estar con él como poderoso gigante. Que así como tuvo como Moisés, iba a estar con él. Que todo lo que hiciera lo iba a hacer con él. Y ahora resulta que hay un problema. Él se tira delante del tabernáculo. Como el reclamo a Dios, ¿qué fue? Tú me dijiste que iba a estar conmigo, que no íbamos a perder batalla, que en toda tú ibas a ir delante de mí. ¿Qué pasó? Y Dios le dice, levántate. Es que hay alguien que ha traspasado mi palabra. Hay alguien que quebrantó mi palabra. Cuando él se levanta, le dice, hay anatema en la tienda. Hay anatema en el campamento de Israel. Busca el anatema que está ahí. Porque hay gente que quiere vencer con maldición encima. Y Dios le dijo, hasta que no la quebranten, no van a vencer. Ya usted sabe el problema que tenían esta gente, porque tenían que enfrentar a los amorreos y toda esa gente que estaban por ahí. Dice la palabra que Josué entonces llamó a la gente familia por familia. Dios me va a revelar dónde que está el anatema aquí. Y empezó a llamar uno por uno. Y empezó a llamar, y cuando vino Acán, con todos sus hijos, que tenía como 70 muchachos, frente, dice, ¿por qué escondiste el anatema? ¿Qué pasó? Dios no te dijo que no le pusiera la mano. Ay, es que yo lo vi lindo, como Eva, que la vio bonita, codiciable. Que ese es el problema, que el pecado viene disfrazado, señores, hasta hacer que uno caiga. Y cuando él le está diciendo, ¿sabe qué pasó? Que lo reunieron a él y su descendiente y lo matan a pedra y lo quemaron. Como tú no tuviste misericordia, ya estaba diciendo Josué, que por tú hacer esto que Dios te dijo que no hiciera, muchos hombres inocentes murieron, ahora tú también vas a pagar. Y lo mataron. Entonces, cuando alguien calla esta maldición Jerem, no tiene temor de Dios. Porque acá no tuvo temor de Dios. Dios le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué lo hiciste? Ay, es que mira, me convencieron. Lo hiciste mal y te viene consecuencia. Entonces, cada vez que nosotros, o que alguien, mejor dicho, provoca esta maldición, le vienen situaciones fuertes. Dice que los hijos de Eli cargaban esta maldición Jerem. No tenían temor de Dios. No respetaban a Dios. Pecaban deliberadamente. Tenían relaciones con las mujeres frente al tabernáculo de Jehová. Óyeme, era una depravación que había. Cargaban esta maldición. Y Dios le mandó a decir, está bien, le va a venir la consecuencia. Y usted sabe cómo murieron estas personas. Fueron a la batalla, cogieron el arca. Cuando fueron a la batalla con los filisteos, pensando que el arca lo iba a respaldar, viendo ellos cómo estaban. No piense que porque tú digas yo soy cristiano, te va a respaldar esa palabra si no está caminando bien como Dios dijo. Ellos sabían que estaban mal. Y cuando el pueblo estaba perdiendo, el pueblo de Israel frente a los filisteos, se fueron corriendo los dos pecadores y buscan el arca, los dos hijos de Eli. Cuando llevemos el arca, ya se va a resolver el problema. ¿Quién dijo? Agarran y lo mataron a los dos y le quitan el arca. Cuando le quitan el arca, le dicen a Eli lo que había pasado, que sus dos hijos estaban muertos. Y dice la palabra que ahí mismo Eli cayó y se desnucó, el sumo sacerdote. Pero la mujer de Fine, que estaba a punto de dar a luz, dice que el parto se le adelantó. Y la mujer antes de tiempo parió el muchacho. Y dice que murió pariendo el muchacho. Y le puso el muchacho, ¿qué significa? La gloria de Israel fue traspasada. Entonces, cuando alguien carga ciertas maldiciones, les viene problema. Y nosotros tenemos que conocer la verdad. Porque lo único que nos va a hacer libre es la verdad. En momentos difíciles, esto no es que yo soy cristiano y ya no, lea la Biblia. Lea la Biblia, conozca la palabra. Que eso es lo que le va a dar fundamento a usted en el evangelio. Eso no es que yo voy y entro a la iglesia y ya no. Tengo que leerla. Entonces, esta persona, lamentablemente,
acarrean esta maldición por no tener temor de Dios, por pecar deliberadamente, por no obedecer al Señor. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, que había un muchacho, hay un joven, un hombre, que tenía relaciones con su madrastra, o sea, con la mujer de su papá. Y vino Pablo y dijo: mira, se lo voy a entregar al diablo, porque él no quiere obedecer, peca deliberadamente, no respeta a Dios. Dice que agarran al hombre y lo llevaron y se lo entregaron al diablo, lo sacaron de allí. ¿Pero por qué? Porque tenía una maldición adentro de la iglesia o adentro del tabernáculo, del templo, haciendo cosas que estaban mal. 1 Corintios 5:5. Entonces, cuando hay una maldición dentro de alguien, tiene que procurar quebrarla. Porque acuérdese que hablaba ahorita de Acán. Nada más no murió Acán por esa maldición, sino que otros inocentes también corrieron la misma suerte. Y las maldiciones tenemos que quebrantarlas. Pero está la número 6, que se llama Nakab. Dice que esta está llena de huecos. Llena de huecos. El que caiga esta maldición tiene problemas en la economía. Usted no ha oído que hay gente que dice: porque a mí todo se me vuelve a salir agua. Yo cobré por aquí y no sé qué me fue el dinero. Tiene huecos. Y en los huecos se va. Están agrietadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto entra, dice que esta ruina no viene solamente a una persona. Puede venir a una familia. Puede venir a una nación. O sea, esta maldición la puede cargar una nación, como la puede cargar una persona y como la puede cargar una familia. Entonces, se le llama hueco. Hay a personas que le viene esta maldición porque no son fieles en la finanza. Cuando usted y yo no somos fieles a Dios, no a mí, no al pastor, no a fulano, a Dios, entonces usted poco a poco esta maldición va entrando, que las cosas se le va disminuyendo, que usted consiga y no ve mucho, porque a veces queremos, pero no queremos soltar. Y cuando la gente así es mezquina, y si Dios no lo ha dado todo, nosotros no podemos catimar nada para el Señor. Tenemos que aprender a cerrar los huecos, porque a veces tenemos huecos. Entonces la gente que cae esa maldición, Nakab, son soberbios, se hacen sabios en su propia opinión, o sea, no aceptan la corrección. Pero también son personas que no se apartan de la mala costumbre, son reincidentes en hacer lo mismo, porque esta misma maldición le hace creer que están bien y siguen constantemente haciendo las cosas que no deben de hacer. Jabes dijo: yo caigo una maldición. Yo no me voy a poner a cuestionar ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a la cultura, ni a la costumbre judía. Yo voy para que me pueda hacer libre. Y es verdad que a veces heredamos una maldición generacional, pero no tuvimos la culpa de caer en esa maldición muchas veces, pero sí tenemos la culpa de permanecer en ella. Porque Jabes, el caso de él, no tuvo culpa. Su mamá lo maldijo con palabras sin darse cuenta, directa o indirectamente, consciente o inconsciente, pero lo maldijo. Pero él dijo: yo no me voy a quedar con esta maldición, a la tumba no me voy a ir con ella. Y él empezó a empezar de nuevo. Empezó a tener una relación con el Señor hasta quebrantar toda maldición en su vida. Y dice la palabra que vino a ser más ilustre que todos sus hermanos. Un ilustre es alguien que brilla como las estrellas. Un ilustre fue aquel que llegó más lejos que cada uno de sus hermanos espiritualmente. Pero él decidió levantarse de ahí. Él decidió no seguir en lo mismo, llorando en la depresión, en el lamento, en el llanto. No, yo me voy a levantar. Yo voy a ser diferente. Yo no quiero seguir siendo igual. Pero para eso hay que tener una disposición. Hay que tener una decisión. Porque si no, tú verás el tiempo pasándote y siguiendo haciendo lo mismo. Entonces nosotros estamos llamados a renovar nuestra mente. Estamos llamados a caminar diferente. Estamos llamados a alcanzar lo que Dios tiene diseñado para nosotros. Usted y yo que lo vamos a alcanzar. Pero tenemos que pelear espiritualmente hablando para alcanzarlo.
No podemos quedarnos ahí tranquilitos. No, Dios, ya Dios me lo prometió. Dios me lo va a dar. No peleé. Dios le prometió la tierra al pueblo de Israel. ¿Pero qué le dijo? Vaya a conquistarla. Es como que Dios te prometa algo. No, ya Dios me lo va a dar porque Dios no es hombre para mentir. Sí, pero no lo conquiste. Que te vas a quedar ahí esperándolo. Aquí hay que pelear y conquistar para obtener. Nada es fácil en esta vida. La gente a veces piensa que la cosa es fácil. Los jóvenes que son de cristal hoy piensan que la cosa es fácil. Nada es fácil. Usted habla con la persona de más edad y en aquel tiempo la cosa era difícil. Y hoy en día la cosa está tan fácil. Estos muchachitos, aquí hay que pelear la batalla. Aquí hay que pelearla para nosotros poder recibir lo que ya Dios dijo que nos va a entregar o que ya no entregó. Entonces, ¿cómo yo puedo romper las maldiciones? Vamos a hacer una oración y luego vamos a mandar esto por el grupo. Póngase de pie. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Cuando usted vaya, sea en su casa, en la iglesia, donde usted quiera, que vaya a empezar a decirle a Dios que rompa la maldición. Usted va a orar así. Cierre sus ojos y repita conmigo: Espíritu Santo, toma mi vida, apodérate de mi mente y revélame cuáles maldiciones están afectando mi vida espiritual. Dios Todopoderoso, toma mi vida pasada para que el Espíritu Santo la santifique y me renueve. Te pido, Jesús de Nazaret, que sane mi alma, que rompa toda cadena y toda atadura que me atan. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda maldición que me tocó en mi vida. Renuncio a las heridas del pasado. Dios, quebranta en el nombre de Jesús toda maldición generacional que me alcanzó y deslígame de todo pacto ancestral, ya sea de parte materna o de paterna, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ya no repita. Bendito sea el nombre de Jehová. Señor, en tu mano estamos.